Listo, ya está grabando. Listo, bueno, buenos días. Somos el grupo de los técnicos. Mi nombre es Cristian González. Eh, Hoy vamos a hablar sobre lo que son sistemas de frenos, específicamente materiales de las pastillas y bandas. Los integrantes del grupo son Oscar Fonseca, Nelson González, Javier Forero y yo, Cristian González. En lo que vamos a hablar hoy sobre materiales de las pastillas y bandas. Al comienzo quisiera hacer una pregunta que sería para pues todos los que estamos acá y quisiera saber por qué es importante conocer los materiales o de qué están hechos las pastillas o las zapatas o bandas también podría decir. Entonces quisiera saber eh, por qué creen que es importante saber estos materiales y en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo. Pues es importante porque en el momento de nosotros manipular un material de estos, debemos saber de qué está compuesto, qué estamos manipulando, ¿sí? Porque pues como lo sabemos anteriormente, las bandas o las pastillas están elaboradas de un material que se llama albesto. Ese material era cancerígeno, entonces por eso lo dejaron de utilizar, lo dejaron de empezar a fabricar y empezaron a utilizarlos con otros materiales. Entonces, para mí, siento que es importante saber de qué está compuesto esos materiales, ya que en el momento que uno destapa o desajusta una llanta para cambiarle las pastillas o las bandas, va a salir un polvo, que son el desgaste de las pastillas como tal o de las bandas. Entonces, tenemos que saber de qué está compuesto ese polvo y si es perjudicial para nuestra salud. Y también yo pienso que es importante uno saber acerca de que están compuestos más que todos los sistemas de frenos, porque todos los vehículos y todo lo que vayamos a tocar va a tener su tipo de frenos. Y como dijo un compañero anteriormente, algunos de estos componentes pueden ser perjudiciales para la salud de nosotros. Entonces es importante saber de qué están hechos para poder saber cómo tratar el tipo de compuesto en el que están realizados las cosas del carro. Sí, pues como lo decían mis dos compañeros, es importante saber los componentes de las bandas y las pastillas, porque también sabremos qué estamos utilizando y si un compuesto es mejor que otro, para así saber qué pastilla o qué banda sustituye mejor la de nuestro automóvil. Sí, claro, acá, compañero Javier, habla algo muy importante que de pronto Nelson y Oscar no lo mencionaron, y es que en el momento de pronto también tener nuestro taller, vamos a tener que saber qué tipo de pastillas venderle a qué tipo de clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quisiera saber si para mí sí es importante también un taller, porque ofrecerle los diferentes productos a los clientes y saber qué calidad o qué cosas le ofrecen estas pastillas a, a los clientes, ¿sí? De nuestro taller. Entonces quisiera saber qué opinan ahí. No, pues sí, claro, eso es importantísimo. También rescato la opinión del compañero porque obviamente hay componentes o pastillas o bandas que son económicas, pero como tal son económicas, la duración va a ser mucho menor a comparación de unas bandas o unas pastillas que van a tener un precio un poco más elevado, porque pues su composición va a ser de materiales mucho más certificados, mucho mejores, entonces van a tener mejor durabilidad. Sí, claro, para, para complementar lo que dice mi compañero Nelson, también tenemos que ver que los tipos de pastilla también van a ciertos carros, porque algunos son para carros pesados, para vehículos livianos, entonces no le podemos meter unas pastillas, no sé, unos componentes a un carro liviano que no van. Entonces, pues van dirigidas cada tipo de pastilla a cada automóvil, Claro, prácticamente. eso también es dependiendo del uso, como dice el compañero. Claro que sí. Exacto. Y también si compran cosas que son más,
más económicas pueden salir más perjudiciales para nosotros. Sí, Y claro. también es importante saber que pues algunas de estas pastillas están elaboradas de unos compuestos que no son tan familiares o tan fáciles de recoger como pues el asbesto, el metal y todo eso, sino tienen otros componentes que las hacen mejores para nosotros mismos. Listo, entonces, llegando a este mismo concepto todos, entonces tenemos relacionamos lo mismo en que depende también el cliente que vamos a tener y depende también el carro que le vayamos a poner las pastillas, porque no es lo Sí, mismo ponerle unas pastillas a un deportivo que a sí, sí, un sí. carro que necesite, no sé, trabajar todos los días, Sí, que, eso es nece- dependiendo del uso. necesite economía. En cambio, un deportivo, pues a la gente le gusta tener lo último, lo mejor en calidad. Entonces, por ejemplo, ahí se le podrían poner pastillas de cerámica. Pues estas van a ser muchísimo más caras. Entonces, eso lo vamos a hablar ahorita más Más a adelante. profundidad. Entonces, vamos a seguir con lo que es lo primero. Entonces, en el sistema de frenos, antes de hablar sobre de qué están hechas las pastillas, vamos a ver para qué nos sirven las pastillas. Entonces, bueno, también hay que saber dónde están puestas las pastillas de frenos. Como sabemos, en el sistema de frenos empieza todo desde el pedal. Nosotros somos los que accionamos estas pastillas de frenos. Entonces, esto es seguridad activa, porque nosotros las podemos activar. Entonces, es parte de esa seguridad activa que hace parte de lo que es el pedal de freno, lo que hace parte del servofreno, hace parte también de todo el conjunto, donde va el cilindro maestro, el depósito. Ahí va todo lo que son las mangueras, después van a cada rueda y ahí terminan en el caliper, que este caliper o mordaza, van dos pastillas colocadas en, no sé, en los lados del disco, porque sabemos que las pastillas de frenos son utilizadas en los frenos de disco. Estas dos van en los dos extremos y lo que hacen pues es ser eh, pujadas por un pistón y hace que gracias a la fricción estas puedan frenar el vehículo y hacer detener lo que es el disco. Acá les voy a poner un video rápido. Es de un experimento que hace un carro, un Bugatti, y vamos a ver un poquito más lo que es el concepto de fricción. Entonces, aquí me confirman si se está viendo. Sí, ya. Entonces, listo. Voy a adelantarlo acá. Entonces, acá dice que Bugatti pone a prueba su pinza de freno. La pinza de freno es lo mismo que la mordaza o el caliper. Pero pues vamos a ver qué es lo que es la fricción como tal. Vamos a ver el caliper y el disco de freno.
Entonces, ahí podemos ver en el video como tal cómo se acciona pues lo que es el caliper, la pinza de freno. Obviamente estos son pruebas extremas a lo que hacen a productos que ellos quieren ponerle a sus vehículos, como Bugatti. Por eso es necesario saber que, bueno, ahí podemos ver lo que como el disco se calienta y saber que, por ejemplo, si le ponemos unas pastillas orgánicas, a la mínima que se frene este disco, se van a terminar desgastando muchísimo rápido. El material no va a ser el necesario ¿para qué? Para soportar estas Sí, temperaturas. la calor, sí. Entonces, también hay que saber que el disco es un buen componente para disipar estas temperaturas. Por ejemplo, si hacemos esto en un freno de tambor, eh, no se puede porque el tambor es cerrado y el calor se va a atrapar y entonces los frenos no van a servir. Eh, lo otro que era, bueno, voy a pasar acá la diapositiva y bueno, no sé si de pronto les quedó bien claro lo de la fricción, porque estamos hablando sobre la fricción. Entonces, Sí, Sí, claro. es impresionante la temperatura a las que tienen que enfrentar estas pastillas, ¿no? El material tan resistente con el que se han hecho esas pastillas para resistir tanta temperatura como tal. Sí, para lo que es disipar el calor eso. y más a estas altas velocidades. Sí, exactamente. Bueno, entonces acá vemos lo que dice la diapositiva. Dice que las pastillas de freno son un elemento de seguridad fundamental para el vehículo. Ya sabemos que es seguridad activa que podemos nosotros pulsar. Entonces eso le llama seguridad activa. Entonces es elemento de seguridad fundamental, así como la dirección y estos componentes que son un seguro de vía para el conductor. Entonces acá dice que las pastillas de freno deben su nombre a que efectivamente tienen la forma de grandes pastillas que están incluidas en el sistema de frenado. Su función se limita, o sea, específicamente es a que el conductor cuando acciona el pedal de freno para que el vehículo se tenga correctamente. Para ello, las pastillas de freno ofrecen la fricción. Ya te hablamos sobre lo que era el concepto de fricción y cómo se frenaba el disco cuando se activaba lo que era el caliper y hacía que las dos pastillas frenaran el disco. Que es necesaria a los discos de freno con el fin de que la acción de frenado se realice correctamente. Lo que es mantenimientos y eso, normalmente pues acá pues es como un indicativo estándar, pero pues eso no significa que, acá dice que cada 30.000 kilómetros, dice que podría ser el cambio de pastillas cuando hayan alcanzado cierto desgaste. Su mantenimiento permite que no se produzcan problemas derivados en otros sistemas del coche, como los discos de freno, que deben sustituirse a los 60.000 kilómetros. Yo quisiera saber si ustedes piensan que cada 30.000 kilómetros hay que cambiar las pastillas o depende del uso que haga el conductor. Si el conductor eh, hace que estas pastillas duren más o duren menos. Entonces, Es yo que quisiera saber qué pues, opinan de eso. su No, merced lo dijo, eso depende el uso que le dé el conductor, porque pues puede ser que el carro esté quieto durante varias horas del día o puede ser que el carro lo trabajen. Entonces, obviamente, eso ya va a ser, depende la pata, por decirlo así, la pata que le den al carro. Entonces, yo pienso eso. no, pues yo pienso que están bien, pero sí o sí creo que se tienen que cambiar a los 30.000 kilómetros ya independientemente, porque en algún momento el carro va a llegar a 30.000 kilómetros. En el momento en el que llegue a 30.000 kilómetros, las pastillas ya se empiezan a gastar. Ya sea que lo saque una vez por mes, fue tarde que temprano llegará a ese kilometraje. Entonces, sí, cada 30.000 kilómetros. El tiempo sí es relativo. Sí, Sí, obvio, entonces, es determinado, pero pues acá lo que nos dice es que es cada 30.000 kilómetros, pero sí, pues siento que es más también el uso, digamos, el manejo de la persona
si tiende a frenarlo mucho, acelerar y frenar en seco, pues son limitantes. Entonces, sí, todo lo que dicen es correctamente. Si el fabricante dice que cada 30.000 kilómetros hay que cambiarlo, hay que hacerlo. Eh, También puede ser menos el kilometraje que se tenga que cambiar, porque si por ejemplo es una persona que le gusta activar el freno cada rato, pues va a desgastar esas pastillas muchísimo. En lo que es mantenimiento, de pronto hay que analizar de pronto qué puede pasar cuando estos zapatos o las Discos. pastillas estén fallando. Entonces, cuando de pronto estén chirriando, cuando se aplica el freno, eso es como un indicativo más de que está fallando esa parte de Cuando las el freno pastillas. es muy largo. Exacto, cuando el freno esté muy largo, cuando el freno tenga que usted aplicarle mucha distancia, sea mucho el pie y como que no coja, es indicativo de que hay que cambiarlas. Que el pedal se sienta muy bajito, entonces que también se escuche el pedal o se escuche un chirrido. Entonces, ya terminando de hablar esto y haciendo como una introducción de lo que es las pastillas de freno y el cuidado que se debería tener, vamos con lo que son eh, siguiente diapositiva que la va a presentar. Ah, no, 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 qué pena. Lo que son las partes, esta sí lo va a presentar ya. Entonces, en unas pastillas de freno, vamos a ver que acá está la base metálica. Ahí está lo que es el componente del material, la base de carbono, que es lo que va a hacer la fricción contra el disco. Están los canales de desalojo de agua y polvo, y aquí, pues bueno, obviamente, como dice su palabra, si se mete agua, pues va a ser como el, un huequito para que que se vaya el agua, parecido a lo que tienen las rayas de las llantas. Y aquí está el sensor de desgaste. Entonces se va a escuchar un poquitico ese chirrío, de pronto que estamos hablando harta del mantenimiento. Y pues eso nos va a indicar que se deben cambiar. Entonces, ahora sí, vamos con lo que son los tipos de pastillas y de qué están hechas. Y eso lo va a presentar mi compañero Javier Forero. Sí, compañero. Bueno, eh, voy a explicar lo que son los tipos de pastillas y de qué están hechas. Bueno, acá como pueden ver, normalmente pues es un sistema muy utilizado actualmente, tipo de disco pastilla. Es importante que tengamos en cuenta que a la hora de sustituir las pastillas, pues investiguemos y miremos cuáles son las más apropiadas para nuestro vehículo. También pues me imagino que todos se preguntarán por qué las pastillas soportan tanta fricción y calor. Es porque estas pastillas están hechas para eso, para soportar muchas temperaturas y también son materiales que no se funden. Podemos continuar. Bueno, otra cosa antes de iniciar los tipos que son cuatro, es que tiene una pastilla buena. Más que ser una pastilla buena, pues es la habilidad de tener el vehículo y de absorber y disipar el calor. Entonces, también algo que hay que tener en cuenta es la velocidad del desgaste que tienen ciertas pastillas. Entonces, hay algunas que se gastan más o son más rápidos su desgaste por sus componentes. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues hay algo que hay que tener en cuenta y es que pues hay muchas pastillas económicas, como lo mencionaban mis compañeros, pero pues esto trae ciertos problemas más adelante a largo plazo a los discos, porque los degenera más rápidamente. Bueno, y ya acá empezamos con orgánicas. Estas son pues de composición orgánica, las pastillas, estas no tienen asbesto, no contaminan y a medida que
pierden material de fricción y son más fáciles de desechar. Eh, las pastillas también son llamadas NAO. Son más blandas que la mayoría de las otras pastillas, lo que hace que sean más silenciosas y también implica que se gasten en cierto tiempo más rápido. Eh, algo que tienen estas pastillas orgánicas también es que producen mucho polvo y son óptimas más que todo para vehículos ligeros que no requieren un frenado tan fuerte como lo son los vehículos livianos y camionetas comunes. Eh, Otra cosa, ya para terminar, es que es un estilo de conducción relajado, porque estas pastillas no son para, digamos, para un deportivo o ciertos carros. Podemos continuar. Bueno, las semimetálicas. Estas tienen una buena potencia de frenado y son eficientes a la hora de disipar el calor. Eh, También pueden ser un poco ruidosas y crean más polvo que algunas. Por eso, pues, podemos ver en algunos carros que o sea, se ve el rincón muy sucio, es gracias a estas pastillas. Y también este tipo de pastillas fabricado por materiales de fricción que son más resistentes que la mayoría, por lo que podrían producir un desgaste más agresivo en sus rotores de freno, que los rotores son los discos. Y las pastillas de freno semimetálicas aplican para los vehículos como tal de trabajo de cargas pesadas y que mantienen un, bueno, un elevado, ¿cómo decirlo? Bueno, mantienen vehículos que trabajan durante muchas horas del día. Y, y sí, esto, prácticamente más para vehículos de carga pesada. Estas son económicas y también hay que mencionar que no son recomendadas para el clima frío. ¿Por qué? Porque estas pastillas funcionan más cuando se calientan, funcionan mejor sus componentes cuando están su temperatura en un modo caliente. Cuando está en frío no funcionan igual sus componentes y por eso sirven mejor para vehículos pesados. Y listo, seguimos con las pastillas metálicas, creo. Bueno, acá respecto a los orgánicos y semimetálicos, este tipo representa el incremento de precio. Ya podemos ver pastillas de mayor precio y de calidad y de la eficiencia del frenado. Ofrecen un buen frenado en cualquier conducción, aunque pues es cierto que acelera más rápido el desgaste de los rotores, o sea, de los discos. Sus compuestos son 100% metálicos y tienen mayor durabilidad y su rendimiento eh, es único e inconveniente para el usuario en su mayor precio, por lo que comentaba que tienen un costo más elevado que las anteriores. Y las pastillas cerámicas, bueno, estas pastillas pues van aplicadas para vehículos de alto desempeño como los deportivos, de carreras. Estas son fabricadas con fibras de cerámicas unidas con resina y además pueden contener fibras metálicas de cobre. Usualmente son bastante costosas. Su precio se aproxima a las de las metálicas y tienden a presentar poco desgaste y una vida útil pues prolongada. Estas pastillas son una de las más blandas también
y por eso su efectividad en el frenado está por encima de la media. Bueno, y ya para terminar, es que estas pastillas sí son elevadamente caras. Son pastillas que usan los carros deportivos, carros de competición. Entonces no son pastillas que puede utilizar cualquier automóvil. Bueno, y pues esto es un poco de toda la explicación de los cuatro tipos de pastilla más vistos en la actualidad. Yo quiero hacer aquí una pregunta ahí a todos. Y, o sea, por ejemplo, voy a poner un caso. Yo soy una persona que trabaja acá en Bogotá y todos los días voy a mi trabajo ¿en qué? En mi carro particular. Digamos un Renault Clio, póngale. Yo creo Sí. que acá todos lo conocen. ¿Ustedes qué pastillas le recomendarían ahí qué pastillas me recomendarían a mí? ¿Las cerámicas, las semimetálicas, las metálicas o las orgánicas? No soy, Pues, espere, soy una persona de pocos recursos, ¿sí? Soy una persona con muy pocos recursos, entonces, ¿qué pastillas se me recomendarían pues ustedes? como Pues su, como su merced dice, respecto al trabajo que le va a hacer al carro, que es solo transportarlo, ¿verdad? No va a trabajar con él, sino solo de la casa para el trabajo y del trabajo para la casa, ¿cierto? Y pues es una persona de bajos recursos, pues yo le diría que las semimetálicas o las orgánicas no son malas a comparación de las otras, pues sí, obviamente van a durar menos, pero pues para el trabajo que le va a hacer el vehículo, yo le recomendaría esas dos. Ahí sí ya sería su merced qué componente o qué pastilla escogería, pero pues como tal le recomendaría esas dos. Yo sí les recomendaría harto las orgánicas porque esas son en fibra de vidrio y a pesar de que no tengan tanta duración como las que son albesto y, o las metálicas, son accesibles y no las tocan o algo así, también son buenas si solamente se va a transportar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Las orgánicas. sí, pues, exacto, pues lo que dicen mis compañeros está correcto, las dos son una buena opción, pero yo me iría más por las semimetálicas porque son unas pastillas que son muy eficientes para su costo y pues estas están dirigidas a este público, más que todo. Listo. Que también podemos ver que las semimetálicas son para vehículos también más pesados y que funcionan mal de pronto en temperaturas bajas, pero pues en la ciudad realmente no hace mucho frío, que digamos. Las orgánicas también son buenas por su economía y sí, o sea, por ejemplo, usted, por ejemplo, acá en Bogotá, digamos, usted va a andar en todo un plano, no le toca pasar tantas cuestas que por ejemplo si usted viviera, no sé, en un pueblo, le tocará pasar y subir y bajar montañas, entonces, por ejemplo, las orgánicas no funcionan bien también en bajadas porque se tiene que desgastar mucho más. Bueno, entonces ya siendo esta pregunta, seguimos con Oscar que nos va a hablar Bueno, sobre de qué están compuestas las pastillas. sí, antes de que mi compañero Oscar hable, me gustaría saber si entendieron y les gustó pues lo que expuse. Sí, Por mi, compañero, pues la verdad no me surge ninguna duda por el momento. Vale, compañero. por mi parte, bien, o sea, se le entiende lo que son los tipos de pastillas y no, bien, 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 chévere, sí, o sea, no se enreda mucho, no, o sea, se le entiende muy bien. Por la mía también, pues sí, sí, quedó bien expuesto su pedazo, pues no quedé con dudas realmente. Ah, bueno, entonces va mi espacio en la exposición y es de qué están compuestas las pastillas de frenos, que es totalmente distinto a lo que acaba de exponer mi compañero Javier, ya que en este pedazo de la exposición vamos a aprender de qué contienen, qué es de esos elementos, qué son esos elementos que lo hacen detener.
Como primera instancia podemos ver que pues obviamente que cada una de las pastillas mencionadas anteriormente maneja unos compuestos algo distintos, pero casi siempre vienen siendo los mismos. Va dependiendo, digamos, del tipo de pastilla, de la durabilidad que vaya a tener, de lo costosa que sea, pero vienen siendo básicamente los siguientes compuestos. Lo primero que tiene que tener unas fibras. Acá las fibras nos dicen que es el armazón del freno, que son los que le dan el compuesto, sí, lo que le dan la forma a las pastillas. Eh, listo. De lo que une todas los componentes de las pastillas, digamos, si una pastilla es de fibra de vidrio, entonces tiene que tener obviamente todas las fibras que son los que conectan todos los compuestos que van a tener la pastilla. Eh, Como segunda instancia están las cargas minerales, que son, bueno, listo, que son los que le manejan la resistencia y la durabilidad a este tipo de pastillas. Digamos, puede ser el de pasto o, car- o carbonato, que son las que le van a mantener la durabilidad a estas pastillas. Digamos que las fibras lo primero que hacen es conectar todos los componentes con todos los componentes y cada uno por aparte va trabajando su función. Hay, ya hay los que lo conectan y los que le dan la durabilidad a la pastilla. Los componentes metálicos, listo, estos tienen un problema. Bueno, pero antes de decir cuál es el problema, voy a decirles primero que todo para qué sirven. Esos son los que se encargan de crearle fricción al disco. Digamos, acá está el disco, ¿no? Entonces está el disco. Y acá está obviamente la mordaza y las pastillas. Estas a lo que se apretan los componentes metálicos de este tipo de pastillas van a empezar a crear una fricción que es lo que hace que el disco se detenga y a su vez se detenga la llanta y a su vez se detenga el vehículo. Los componentes metálicos pues son como el cobre, el latón, el bronce, pero tienen un gran problema y es que crean repercusiones en la salud durante pues un tiempo muy largo de tocarlos, ¿sí me entienden? Digamos que puede generar cáncer de piel, puede generar problemas de dermatitis, puede generar cierto tipo de problemas que pues están tratando de legalizar, de legislarlo del mercado, ya que pues es un problema para la comunidad que maneja este tipo de cosas, para ya sea talleres mecánicos, ya sea las personas que le meten mano a su propio carro y demás. Entonces, es como el asfalto, se confunden mucho el hecho de usarlas o no, ya que tienen muchas repercusiones en el estado de salud. Compañero Cristian, por favor, sigue la siguiente diapositiva. Listo, los lubricantes son, listo. Esto lo que hace es en sí tenerle como que no, la pastilla no esté siempre seca y dura, sino que también pueda resbalar un poquito, ¿sí me entienden? Digamos, si la usan como polvos, como talcos, digamos que cuando ya dura mucho tiempo, uno, digamos, se va de aquí y viaja, vale que a 50 kilómetros de aquí. Y bueno, usted va a tener que parar durante cierto tiempo constante. En ese tiempo, cuando usted se baja a mirar las pastillas, obviamente van a haber un cierto polvillo que dejan ellas. Ese es el tipo de lubricante que tratan de ver este tipo de pastillas. Puede ser talcos, grafito incluso. Y esto sirve pues en sí para lubricar un poco también el uso de las pastillas, para que siempre secas y a su vez no se acaben tan rápido. Bueno, el material orgánico. Mm, Listo. Este tipo de material orgánico son, digamos, otros elementos que ya vienen casi que vienen siendo las últimas capas de la pastilla, en los cuales se encuentra la resina. La resina es algo que se usa en esmaltes, se usan aceites, se usan varios aspectos de la industria para, para en sí, digamos, para proteger algo, ¿sí me entienden? Digamos, como la resina en una pastilla viene siendo esa parte encima de la que se toca la pastilla, de suavecita, la que se hace que deslice también. Es la que como tiene una recubierta de este material, ¿no? Y listo, los abrasivos. Bueno, los abrasivos son los encargados de limpiar y reducir acá el disco. Porque si el disco se acumula ya sea de polvillo, de agua o de algo del estilo,
dentro de un tiempo no se van a tener ese tipo de pastillas. Entonces eso lo que hace es cada ratico estar limpiando el disco, a lo que da vueltas lo limpia, lo limpia, lo limpia, lo limpia, y de esa manera se va a tener va a parar en un estado óptimo el vehículo, ¿no? Eh, pues digamos que van siendo todo este tipo de componentes, pero como mencioné anteriormente, las pastillas cambian mucho dependiendo del tipo de pastilla que sea, las metálicas, las orgánicas, van cambiando. Igualmente todas van a tener lo mismo, la misma resina, las mismas fibras para tener bien su forma, pero digamos que va cambiando por lo mismo que si es malo o bueno para la salud, si es malo o bueno para el automóvil. Va también dependiendo si son carros grandes, si son carros chiquitos, camionetas y demás. Y el uso de las mismas y de la composición de las mismas también va dando giros y giros, ya que pues no en todo se va a utilizar el mismo material. Obviamente va cambiando de precios, pero digamos que con tal de que no le haga daño a uno, pienso yo, uno decide la que es menos dañina para la salud. Listo, O, pues ahí nos queda, no sé el resto si le queda claro, pero a mí sí me queda claro que está compuesto el este. Y tengo entendido que estos porcentajes es algo como una base como de qué se forman las pastillas. Digo, ah, qué componente se utiliza más? sí, bueno, en esa torta podemos ver qué porcentajes tienen la pastilla de frenos, qué es lo que más lo mantiene, ¿no? Como lo podemos ver acá, el que más predomina son los lubricantes y los orgánicos, eh, ya que son los encargados de ese tipo de durabilidad. Las cargas minerales, que son las que le hacen la fricción, los metales también, y lo demás que son las fibras y los arácnidos, que es lo que tiene la pastilla compuesta, lo que tiene una pastilla estable, lo que es que no se desarme ni se corrompe. Sí, 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 se entiende bien y bueno, vamos ahí con Nelson que nos va a hablar sobre las bandas, lo que son bandas o zapatas, también se conoce así. No sé. Buenos días, mi nombre es Nelson González. Continuando con la exposición de mis compañeros de pastillas y bandas o zapatas, les vengo a hablar sobre las bandas, la cual cumplen el importante funcionamiento de hacer detener el carro por medio de una fricción, ¿sí? Ese sistema es el más antiguo, también es económico y también aún se sigue viendo en la cotidianidad, ¿sí? Cada uno de estos frenos contienen bandas o zapatas, una es primaria y la otra es secundaria. Ya les muestro cómo se ubica. Eh, son dos, son dos chapas soldadas metálicamente. Las hacían, anteriormente las hacían remachadas, ¿sí? Como nos decía el profesor anteriormente en una clase, anteriormente las atornillaban. Eso es lo que hacía, pues, quedaba sujetadas como tal a la chapa metálica, pero iban a tener menor durabilidad. En el momento que llegara a rozar el tornillo con el tambor, entonces empezaba a rayar también el tambor. Entonces su vida útil era como del 50%, hasta que empezaron a implementarlas pegando el material desgastante, empezaron a pegarlo pues para que tuviera mayor durabilidad. Externamente están cubiertas por los forros o féreos. Esos son, los féreos que les estoy contando es el material que se desgasta. No sé si el compañero les puede señalar allá con la flechita cuál es el material desgastante. Ese es el material féreo, se llama así. Ese material es el encargado de hacer fricción hacia el tambor, pues para que vaya deteniendo el vehículo. Cumplen la misma función de las pastillas, de detener el vehículo, sino que pues las pastillas es un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más, mm, ayúdenme ahí ustedes, es un poco más, La diferencia ahí entre las bandas es que pues van cerradas a un tambor. sí, Y las pastillas son un poco más efectivas que las bandas, a eso quería llevarlos. exacto.
Y que, Eh, por ejemplo, la fuerza que se aplica en las pastillas y en las bandas, pues creo que es un poquito más que funciona más hacia el disco, porque agarran totalmente el disco. claro, es más efectivo el disco, las pastillas. El fabricante como tal ha hecho las bandas de un espesor de 3 a 4 milímetros, ¿sí? Eso ya también depende el presupuesto porque entre más grosor que tengan las bandas va a ser un poquito más costoso. Entonces el fabricante hace eso y el manual del fabricante también especifica qué bandas debe utilizar el automóvil. Entonces, obviamente, entre menos espesor, pues obviamente va a tener mayor desgaste y menor durabilidad como tal las bandas. Entre mayor grosor, pues obviamente van a durar más las bandas. Em, su composición, ¿en qué se compone? ¿En qué se compone? Los materiales son basados en fibras arámidas y semimetálicas, resinas, fenólicas, grafitos friccionantes. ¿Qué más les digo? Las ventajas, pues aquí en esas diapositivas están los materiales que les estaba mencionando. Como tal, esos componentes también aíslan mucho la temperatura, el calor, porque ellas se encuentran en la llanta, se encuentran encerradas, entonces casi no tienen por dónde ventilarse como tal. Entonces, esos materiales aíslan harto la calor. Las ventajas y desventajas. Las ventajas, su material es más económico, su material con las que son hechas, con las que son fabricadas también es súper económico. Eh, Como freno de estacionamiento, va a ser mucho mejor ese freno que el freno de disco, va a ser muchísimo mejor. ¿Y qué más les diría yo? Yo les iba a hacer una preguntita. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué los automóviles, más que todo, tienen freno de disco atrás, adelante y freno de bandas atrás? ¿Quién sabe Sí. por qué? Pues pienso que primero que todo por gastos, por costos de los fabricantes. Y segundo, por lo que usted mencionaba de que son más efectivos a la hora de accionar el freno de mano, pienso que es más efectivo que el disco. ¿Quién más opina otra cosa? Yo creo que sé que los frenos de disco están adelante, porque en el freno de disco, en la parte delantera es donde más está el frenado, creo. Si se frena más, está más fuerza de frenado. Creo que era una relación 70-30, 70% adelante, y que adelante se generaba mucho más calor que atrás. Entonces atrás se usaba el tambor y no se calentaba tanto que si estuviera el freno adelante, ya que atrás solo se utilizaba el 30% del frenado. Entonces, pues no se calentaba mucho, pero igual sí mantenía su efectividad y sigue siendo económico y tiene buena durabilidad. Entonces, combinar lo que es tambor atrás y disco adelante está bien y sí, pues eso yo creo que sería la razón de por qué disco no se pone adelante. Pues lo que dice los dos estaban, uno porque es económico y por lo otro, lo que dice el compañero Cristian es totalmente cierto. En el momento que nosotros accionamos el freno, el centro de gravedad se va a ir siempre hacia adelante. Ustedes se han mirado que cuando uno frena, el carro tiende a irse hacia adelante y luego retrocede, entonces va a tener el 70% de frenado en el eje delantero como tal. Entonces por eso les digo que el freno de disco va a tener mejor acción que el freno de bandas. Entonces en el momento que se relaciona ese 70% de freno, entonces el vehículo va a tender a agacharse un poquito y atrás pues obviamente va a estar un 30% que son el freno de bandas. Entonces esa es la razón también como tal. Eh, qué más les diría de las bandas? No, no es más, por favor. Sí, es un componente muy básico y bueno, la verdad es que
se expuso bien y se entendió todo, que es lo importante. Y pues yo yo creo que acá queda todo bien. Son las 11:05. Listo, muchachos, pues creo que ya terminamos. Gracias a los que vayan a ver el video y bueno, espero les guste. No sé si alguien más quiera decirles algo a los que vayan a ver el video. Sí, muchas gracias por la atención brindada y comenten. Sí, sí, sí lo vieron hasta acá, gracias.